Este es mi nuevo trabajo. Tengo que pintarlo, tengo que pintar la parte de abajo, el fondo con bituminoso, los lados, sacar las ventanas, pintar el deck también. Es un Narrowboat clásico, está hecho con rivets. No se ven muchos de estos ahora. Muy lindo. Le tengo que hacer de nuevo también a este un proceso de anti-rust. Acá se puede ver cómo tiene blister, sale el agua. Sale el agua. Igual no está tan mal, es normal. Los ánodos están bastante bien. Si el dueño quiere los voy a cortar, los saco y los vuelvo a poner unos nuevos soldados. Pero muy bien. El fondo también, hay que limpiarlo un poquito, pero no se lo ve mal. El fondo de los Narrowboats es totalmente plano, porque estos barcos se usaban antes para llevar mercadería en los canales de toda Inglaterra. Hoy está lloviendo, es un día, la verdad que no hay llovizna solamente, llueve bastante y para, llueve bastante y para. Eh, Voy a aprovechar para probar este disco que ya les mostré antes. Vamos a ver cómo funciona. Me fui a comprar esta máscara que no tenía, tengo otro tipo de máscara, pero esta no la tenía. Vamos a ver. El disco es toda una adquisición, la verdad que muy bien, limpia perfectamente la chapa, te la deja sin pintura y lista para poner el Bactan o el anti-rust que uno quiera. Ahí estoy limpiando la tapa que va arriba de la hélice. Ahora lo voy a mostrar. Es aquí, eso que estaba limpiando anteriormente viene acá en este rectángulo y está justo arriba de la hélice. Y esto permite que uno cuando va navegando puede sacar la maleza o un cabo enganchado o lo que sea sin necesidad de tirarse al agua o de subir al barco. Muy piola está esto.
sigo limpiando el fondo, pelando toda la chapa, toda la pintura, que quede la chapa pelada. Ahora es el turno del timón. Este es un trabajo fácil, lo del timón. Y donde se me complicó bastante es en el fondo, en la parte de abajo, porque la posición es muy difícil, hay que estar prácticamente acostada y con la herramienta hacia arriba, y la verdad que se me complicó. Pero bueno, es un trabajo más que hay que hacer. Y por fin llegué a la parte de la pintura, que es la parte que más se disfruta. Pero bueno, primero hay que hacer toda la preparación de la superficie, ¿no? Y después viene esta parte, toda la pintura, fácil de hacer, y a mí me gusta particularmente pintar. Así que me pongo auriculares, escucho música o la radio, lo que sea, eh, y lo disfruto bastante. Recién acabo de terminar todo el bituminoso, todo el fondo, y empezó a lloviznar. Increíble, no me da tregua. Pero bueno, terminé el bituminoso. Ahí se ve que puse el primer, ya la segunda mano de primer arriba. Así que la semana que viene voy a estar pintando con poliuretánica. Me encanta este casco con rivets. Hermoso.